Días, hermanitas, que Dios me las bendiga grandemente, derrame lluvia de bendiciones en cada una de ustedes, en sus hogares. Gracias, hermanita Nancy, gracias a Dios por usted. Y pues hoy vamos a traer el tema que obviamente siempre es por la disposición de nuestro Padre Celestial, es la voluntad de Él que nosotros estemos presentes aquí. Y es un privilegio también poder hablar de nuestro Padre Celestial. Hermanitas, el día de hoy les traje un tema, em, me pareció muy impactante, muy bonito. El título es El Hijo Ignorado, pero valorado por Dios. Este está en el libro de Primera de Samuel 16. Ustedes tal vez ya tienen algo de idea de quién vamos a hablar. Exactamente, vamos a hablar de David, pero vamos a hablar de David en su primera etapa. Cada uno de nosotros como ser humano tenemos diferentes etapas en nuestra vida. Tenemos una infancia, una adolescencia, llegamos a ser adultos y bueno, hasta cuando Dios nos preste la vida. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de la primera etapa de David. Eh, Bien conocemos cómo se crió David en los primeros tiempos. Era un pastor de ovejas. Él siempre estaba en el campo, ¿no? Entonces, esa era su forma de vida que tenía en su niñez. Vamos a irnos al libro de Primera de Samuel 16. Lo vamos a leer todo y luego vamos a ir desglosando, ¿ok? Primera de Samuel 16. Dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. En este primer versículo vemos que Samuel había estado agobiado, angustiado. Samuel era el profeta, ¿verdad? El que había ungido por mandato de Dios a Saúl. ¿Sí? Aunque esto fue en contra de la voluntad de Dios, porque el pueblo pedía un rey. Y Dios, ¿cuál era su intención? Ser él el rey de reyes, único rey. Pero el pueblo, por la insistencia que querían copiar lo que tenían los otros pueblos reyes también, entonces pidieron. Bueno, Dios le mandó al sacerdote, al profeta Samuel, a ungir a este varón, a Saúl, que Dios tenía razón porque no quería él que fueran gobernados por un hombre, ¿no? Porque el hombre es imperfecto. Asimismo, este Saúl le falló a Dios en muchas ocasiones, a pesar que Dios siempre estaba con él. Él hacía de que ganara las guerras, las batallas, ¿no? Pero sin embargo, su impulsibilidad que él tenía lo llevaba a cometer locuras y a ser un hombre eh, que quería engañar a Dios. Conocemos esas dos historias en la cual Samuel va por órdenes de Dios y le dice que mate a todo el pueblo de los amalecitas porque era un pueblo pecaminoso de gran manera. ¿Y qué había hecho él? Se había guardado al rey y los animales engordados. No obedeció. Ese fue su pecado, el no haber obedecido. En otra ocasión tenía la guerra con los filisteos
Y al ver que que Samuel no llegaba, él ofreció el sacrificio y a él no le correspondía. Entonces él era manejado por sus impulsos. Por esas razones que no era el rey de acuerdo al corazón de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando no somos de acuerdo al corazón de Dios? Somos desechados. ¿Ya? Esto es un poquito de introducción de cómo, por qué estaba Samuel triste. ¿Sí? Era por esa situación, porque Saúl ya había sido desechado. Versículo 2. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada, y di a ofrecer sacrificio a Jehová. He venido. Dios continúa dándole la orden a Samuel, pero Samuel aquí muestra algo de temor, ¿verdad? De que si Saúl se entera, me matará, dice, porque su carácter era impulsivo. Versículo 3. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. ¿Quién era Isaí? Un poquito vamos a conocer de quién era este Isaí, ¿no? Isaí, que tenía 8 hijos, dice, no, Isaí tenía 8 hijos, solo para un poco de conocimiento, Isaí era nieto de Noemí por parte de Ruth, del matrimonio con Boz, que posteriormente llegaría a conformar el linaje de Jesús. Entonces, ese era Isaí. Era un hombre respetado en su pueblo, ¿no? Y que, bueno, vamos a continuar con la lectura. 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Yo quería saltar algunos versículos de aquí, hermanitas, pero vemos que la palabra no se puede, porque todo es necesario conocer, es importante. Sí, me llamó la atención cuando dice que le vieron entrar los ancianos en el pueblo y salieron a recibirlo, a Samuel, y dice que tuvieron miedo, porque ¿qué era un profeta? Siempre llevaba palabra de Dios. Podía llevar palabras de bendición o también de castigo, dependiendo, ¿no? 5. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio, y si santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Miren, ha invitado él a todos los ancianos, ha invitado para que vayan junto con él a ofrecer el sacrificio. Y aconteció cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, ¿no? Entonces, una vez entrando en la casa de Isaí, o donde se encontraban, Samuel hizo que entraran sus hijos uno por uno, ser presentados para ver cuál era el que iba a ser, el que había sido escogido e iba a ser ungido por Samuel. Entonces, hace entrar en un orden de mayor a menor, hace entrar este padre de familia
a sus hijos. Aquí nos está mencionando ya de uno de ellos. Entonces, dice, ¿no? Estuvimos en el ya. Jehová respondió a Samuel en el versículo 7. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En otras palabras, su esencia, lo que él tenga en su corazón. No importa la clase social, no importa el aspecto físico, nada de eso, sino lo que importa es para Dios. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. ¿Cómo es esto? ¿Por qué hizo pasar solamente a 7? Si bien sabemos que él tenía 8 hijos. ¿Se acuerdan lo que dice el título? El hijo ignorado, pero valorado por Dios. ¿Qué está pasando en esta situación? Ah, Isaí hizo pasar muy bien a sus 7 hijos, en orden, de mayor a menor. Pero ¿qué ha pasado con David, que era el último, el menor? ¿Qué ha pasado con él? ¿Por qué no lo mencionó? ¿Qué serían las circunstancias? La verdad es que en la Biblia yo por lo menos no encontré este, la, la razón por qué Isaí no mencionó, ¿no? Vamos a continuar. El 10 dice, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor. ¿Será que lo hizo con interés o desinterés? No sabemos la expresión de él, pero aquí dice sí. Pero ¿cómo le tuvo que sacar Samuel, este el último hijo? Insistiendo, perseverando. Si no, él jamás lo hubiera tomado en cuenta, nunca lo hubiera mencionado y Samuel se hubiera quedado con los 7. Pero para Dios no era suficiente. Había uno más. Entonces dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. ¿Por qué no era importante David para su padre Isaí? Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, que no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Qué les parece, hermanos? Tal vez en esa casa él no era valorado, pero para quien sí tenemos un alto precio, un alto valor, es para Dios. Porque dice en Salmos 27, 10, aunque todos te desechen, madre, padre, con todo, yo te recogeré. Por esa humildad, esa esencia de adoración que tenía David, Dios conocía y es Él. Antes de que te formara en el vientre de tu madre, ya te había elegido, ya te había buscado, ya tenía un propósito para ti. ¿Cómo llegó a ser de este linaje de Jesucristo? Dios lo hizo así por medio de Ruth, ¿no? Entonces dice,
Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo, porque este es. Ninguno fue tomado en cuenta por Dios, sino este, el menor, el último. Me hace recuerdo a Pablo, ¿no? Soy el último, soy un abortivo, dice. No estuve con los apóstoles, pero el Señor mismo me eligió a mí. Eso es lo que dice Saulo de Tarso, ¿no? Me recuerda eso. ¿Y qué hubo en ese momento? Mucha reverencia. ¿Por quién? Por el chiquito, por el más menor. Silencio. ¿Qué pasó? Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vean, hermanas, la lectura. No nos vamos a sentar en la mesa hasta que Él venga. Ah, seguro que nosotros lo vivimos eso. También vamos a ir. En un orden de mayor a menor, el mayor debe contar con algunos privilegios. ¿Qué pasa, hermanas? Desde los tiempos antiguos hay hay una cultura, hay un patrón que se debe seguir, supuestamente. Cuando los padres no están en casa, ¿quién queda como responsable? Como un segundo padre, el hijo mayor. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Hermanitas, este es un estudio de conversación. Si usted me quiere responder y decir sí, evidentemente, el que queda responsable de los hijos menores es el hijo mayor. Esto es lo que se acostumbraba, ¿sí? El padre de familia no está en casa, es el hijo mayor quien asume ese papel. Sin embargo, con Dios no es así. Él rompe todo mitos, culturas, porque Dios no es religiosidad. Así es el caso de José. José fue elegido ya por Dios, a pesar de que lo pusieron hasta en un, en un hueco, Dios lo sacó de ahí y lo puso en el mejor lugar. ¿Fue fácil? No lo fue. ¿Por qué? Él tuvo que ir a una tierra extranjera, con gente extranjera, tenía que servir y tantas cosas, pero Dios tenía una misión para él y no era el hijo mayor, era el hijo penúltimo. Los hermanos mayores tenían que servirle. A él era hijo penúltimo. Jacob, Esaú. Jacob era el hermano menor de los mellizos. ¿A quién tenían que servir los demás hermanos? Al hijo menor, al hermano menor. De esas recibió la bendición. Caín fue el hermano mayor, pero Dios se agradó del segundo hijo. ¿Sí? En el caso de David, no fue contado en los 8 hijos de Isaí. Fue casi olvidado. ¿Y cómo serían sus días de pastor? Solamente nos podemos imaginar. Conocemos cómo es la vida de un pastor. Todo el día cuidando a las ovejas que estén en un lugar de pasto, que tengan agua, que no se pierda ninguno. Y estar todo el día en el campo. No sé cuántas horas él pasaba allá. No sé si evidentemente él estaba olvidado allá en el campo, olvidado por su padre, por sus hermanos, haciendo qué? Adorando a Dios. A eso él se aferró, a Dios.
Después dice Samuel tuvo que insistir, el otro hijo, eso ya lo hemos visto, ¿son todos tus hijos? Preguntó. Él dijo, bueno, sí, tengo uno más, pero como que no fuera importante, ¿no? Que lo tuvo que llamar, mandar a llamar, pero bueno, no sé qué tan importante sería. Entonces dice, él fue el ungido, el escogido por Dios. Lo que conocemos de David, estando en el campo, él adoraba a Dios, le hacía poemas, imagínense, tanto era su amor, tanto era su conexión directa con Dios, el campo y el cielo, que él le cantaba, adoraba y confiaba plenamente en Dios desde antes de ser ungido. Él no ha necesitado esperar ser ungido para amar y adorar a Dios. Él lo había amado siempre. Era su dependencia, era de Dios en toda circunstancia, porque ¿quién le podía haber dado las fuerzas para matar a los lobos, a los osos y ponerse ese niño sagaz de abrirles la boca para que no se llevaran a sus ovejas, ¿no? Entonces los mejores reyes salieron del campo. Gedeón, y así podemos mencionar a muchos que Dios los encontró arando, trabajando la tierra. No salieron de los mejores, eh, de las familias bien ostentosas, sino Dios siempre ha buscado la esencia de su corazón. Y eso es lo que David era. Caía, pecaba, sí, lo conocemos, sus pecados, pero sin embargo, él se arrepentía. ¿Y qué es la mejor forma que él tenía de adorar y arrepentirse? Hacer salmos a Dios, pedirle restauración, renovación, fortaleza en sus debilidades cuando se encontraba en persecuciones. Dios eligió sus Dios eligió a sus apóstoles en las orillas del mar y no eligió pues de grandes familias. Sabemos quiénes eran los apóstoles. David, hasta cuando ya era rey, siempre fue humilde, manso, sumiso. Siempre fue así. Desde que lo sacó del campo nuestro Padre Dios, hasta cuando sus últimos días de su vida, siempre fue un hombre manso, humilde. Incluso yo leyendo particularmente la Biblia, yo decía, su reinado de este David es muy débil y él es muy débil. ¿Cuántas cosas pasaron en su palacio? Una hija que fue violada, fue perseguido por sus mismos hijos y él tenía toda la potestad de autoridad de poder incluso mandar a matar, porque así era en esos tiempos. Pero él sufría los agravios mansamente, como lo hizo también con Saúl, que sin causa ni razón fue perseguido hasta el último, fue odiado. Sin embargo, cuando Saúl necesitaba que fuera a tocar para él no se negó, fue. Él tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero su temor era mayor a Dios. Aplicación a nuestras vidas, hermanitas. Te pregunto, ¿tú te sentiste ignorada en alguna etapa de tu vida por la sociedad, por tu familia, hermanas, padres? ¿Te sentiste ignorada? Hoy, ahora, ¿te sientes ignorada? En la iglesia somos hijas de Dios.
todas somos hijas de Dios. ¿Te sientes ignorada? ¿Cuántas cosas hacemos sin decirlo a nadie? Ayudamos al prójimo. Estamos al pendiente de las necesidades de la iglesia, del otro. ¿Te sientes ignorada? Hay algunas que son levantadas en hombros y decir, esta hermana hizo tal cosa, hizo este otro, es publicado. Pero habemos otras hermanas, no necesitamos esa gloria, necesitamos la gloria de Dios Padre solamente, porque Él conoce la esencia de tu corazón. Él mira lo que el hombre no mira. Él no mira tu clase social, no mira tu vestimenta. No importa qué número de hija seas, te hayas bautizado ayer, hace un año, hace 10 años. Él mira tu esencia, lo que tú estás haciendo. No te nombran, o alguna vez algunos hermanos, hermanas tal vez sí, y mandan a llamar. Mientras tú estás afanada en la cocina, tal vez, viendo que no le falte a ninguno y tú no importas, pero hay alguien que sí está mirando por estos servicios y estás pasteando las ovejas y no te llaman, Dios te buscará, te enaltecerá. En muchas ocasiones soportaremos muchas humillaciones, críticas, sin poder hacer nada, pero Dios los humillará a ellos, hermanas. Somos valoradas por un Dios supremo. A Él nos debemos. Tenemos que pasar por esa etapa del rey David. Y dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo Dios me recogerá. Y dice, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Que Dios les bendiga, hermanitas.